Bueno, buenas tardes de nuevo y voy a presentar el estado actual de mi investigación para la consecución de la tesis doctoral. Voy a avanzar sobre la presentación, ¿no? Voy a reincidir brevemente sobre la presentación anterior de una forma muy rápida y voy a seguir avanzando dando por hecho de que tenemos claros los conceptos que comentamos y discutimos el mes pasado. La propuesta trata de, propone el modelado de los procesos creativos en las fases iniciales del proyecto de arquitectura a través de la aplicación de pensamiento informacional para conseguir modelos de alto nivel de abstracción de los procesos creativos con el objetivo último de poder producir objetos interactivos digitales que sean capaces de contener la totalidad del proceso arquitectónico de proyecto como un proceso integral desde las fases creativas, desde las fases iniciales de alto nivel de abstracción hasta las fases finales de concreción técnica y material. Esta investigación se basa en el intento de aplicar, como decimos, a los sistemas de pensamiento abstractos de la arquitectura, entendida esta como creación de espacios para el ser humano, para la actividad del ser humano, aplicar sobre estos sistemas de pensamiento, estos procesos de pensamiento, aplicar estrategias de pensamiento informacional con la idea de potenciar sus capacidades, potenciar las capacidades de este pensamiento. Para esto hacemos una propuesta que se basa en tres escalones, digamos, o que tiene tres facetas fundamentales. La primera sería la propuesta de un catálogo abierto de estrategias de pensamiento informacional para el desarrollo de estos modelos del proceso creativo de proyecto. La segunda sería una formalización de estos modelos de pensamiento, del modelo de estos procesos creativos, que es lo que vamos a discutir en esta sesión de trabajo. Y la tercera fase supondría el prototipado de una aplicación directa mediante soportes digitales, fundamentalmente basados en herramientas de Visual Scripting, por una serie de razones que nos lo hacen pertinente, hacer el prototipado y el chequeo de la validez de estos modelos de los procesos de pensamiento y creatividad. Llamamos a estos modelos de los procesos creativos, los llamamos paratipos y tienen una serie de premisas. La primera es que son modelos condicionales. Son modelos en los que se presupone, en las que se trabaja con el conocimiento como recurso productivo. La segunda es que están enfocados en el espacio y su sustancia es pensamiento de alto nivel de abstracción. Como veremos más adelante, hemos conseguido en el desarrollo de este ejemplo de modelo que vamos a discutir, hemos conseguido, y es algo que nos empieza a validar esa idea de que vamos a llegar hasta los sistemas de bajo nivel de abstracción, hasta los sistemas concretos de producción material, hemos conseguido producir ya cierta integración en todo el proceso de pensamiento. Tienen una premisa también fundamental y es que son híbridos. Entendemos, y también lo vamos a mencionar más adelante, que una de las dificultades del trabajo con lo digital para la arquitectura, sobre todo las fases de pensamiento abstracto, es la dificultad de manejar interfaces de usuario con la misma capacidad y la misma densidad que tienen los interfaces gráficos analógicos a los que estamos acostumbrados dentro de la disciplina. Y en ese sentido proponemos un soporte híbrido que desarrollaremos a continuación. La base de estos modelos es la información y el uso de la información como sistema, como recurso productivo. En base a entender que la información es la sustancia que fluye por todo el modelo, nos permite, como veremos más adelante, nos permite llegar a la compilación de estos sistemas de alto nivel en sistemas de bajo nivel, en sistemas concretos que nos llevan a la producción de documentación arquitectónica en el sentido técnico, material y constructivo. Y para nosotros su forma más completa, su forma más evolucionada, como si dijéramos, sería conseguir trasladar estos modelos que son conceptuales a soportes digitales interactivos. Para el desarrollo del modelo y con el objetivo fundamental de evitar la discusión sobre el contenido del modelo que vamos a proponer, en lugar de desarrollar un proyecto ex novo, en lugar de desarrollar un proyecto de cero y hacerlo usando las herramientas, defendemos o postulamos que estas herramientas son herramientas para la creatividad, pero al mismo tiempo sabemos que son herramientas que permitirán un determinado proceso de análisis. Hemos hecho un proceso casi de arquitectura inversa y el modelo lo hemos desarrollado en base a un proyecto existente.
El proyecto es la ampliación, la escuela infantil, que es una ampliación de la escuela preexistente del Colegio de las Irlandesas de Sevilla, de MGM Arquitectos. La elección de este proyecto ha sido fundamentalmente por la afinidad con la arquitectura que desarrollan los autores, en el sentido de que sabemos que nuestra propuesta podría ampliarse a un uso general en la disciplina, pero el desarrollo que hacemos de nuestra investigación está centrado en un determinado sector, un determinado entendimiento de la arquitectura, como ya hemos mencionado, que es la arquitectura como producción de espacios para el ser humano. El otro factor para elegir este proyecto es la posibilidad, podría haber sido cualquier otro también, ¿no? El hecho de elegir un proyecto terminado es la posibilidad de comprobar los resultados y mediante la validación de llegar a ver que desde nuestro modelo llegábamos a un resultado idéntico o lo suficientemente similar con el producido por el proyecto. Para el desarrollo del modelo hemos contado con la documentación, el análisis de la documentación gráfica del proyecto y con conversaciones con los autores para entender y poder discutir las ideas originarias o esos conceptos que vamos a mencionar, que llegamos a llamar nosotros ahora mismo preespaciales, que son y que conforman ese pensamiento abstracto del que estamos hablando al principio, que es el interés y el objeto que a nosotros nos interesa manejar y sobre el que nos interesa poder operar de manera informacional o aplicando estrategias de pensamiento informacional hasta llegar al desarrollo integral del proyecto. Repasando lo que comentamos en la presentación anterior, los principios del modelado es que tienen dos tipos de componente fundamental, que son los objetos y las operaciones. Y entre ellos, entre los objetos y las operaciones, la construcción del grafo, la construcción del modelo, mediante grafos cíclicos dirigidos, lo que hace es explicitar las relaciones que se producen, explicita los procesos, ya sean de linealidad, de iteración, de causalidad, de consecuencia o simplemente de adyacencia, de relacionalidad básica, se explicitan en la construcción del grafo. Y tienen una componente fundamental que también vamos a discutir a continuación, que es la metaestabilidad. Y es que los grafos representan un estado determinado del proceso de proyecto, pero al mismo tiempo, o sea, en ese estado determinado vemos el principio del proceso y vemos el final del proceso. Conseguimos abarcar todos los niveles de abstracción del proceso de proyecto y al mismo tiempo del objeto arquitectónico. Los objetos y operaciones responden a tres categorías fundamentales, que son la categoría de objetos computacionales, objetos humanos y objetos analógicos. Los objetos computacionales los entendemos como todo aquel objeto que está dentro del soporte digital, ya sea generado por computación o simplemente informatizado, y estableceremos y veremos cómo se establecen ciertos niveles de complejidad en cada uno de los objetos de las operaciones. Los componentes humanos son los que responden a las operaciones intelectuales, a las operaciones cognitivas, a las operaciones volitivas del agente humano, como si dijéramos, estarían dentro de la persona, entendida como agente operativo de todo el proceso creativo, y los componentes analógicos son los que se encuentran en un tercer entorno, que es el físico, y que no son ni digitales todavía, ni están dentro de lo inmaterial del pensamiento humano, pero sobre los que podemos operar. En el desarrollo, esta categorización... Miguel, ¿sí? Miguel. Sí. No, perdona, no me ha quedado muy claro. ¿Puedes repetir las tres categorías? Las tres categorías son computacional, humana y analógica, ¿vale? Computacional es todo lo que está dentro de un soporte informático, ¿vale? Es decir, podemos operar con él ya sea por computación, ya sea simplemente por almacenamiento digital, todo lo que es operable a través de sistemas de un ordenador, ¿vale? De un sistema informático. Humano es todo aquello, o sería todo aquello que está en nuestra mente. No tiene un soporte físico, no tiene un soporte papel, no tiene un soporte... entraríamos en una discusión casi metafísica de si una discusión entre dos agentes del proyecto sería un componente humano o un componente analógico, en el sentido de que ya la verbalizamos y la sacamos de la cabeza. Y ya indiscutiblemente el soporte analógico pues iría desde un documento gráfico, desde un boceto que hacemos, ya no está en nuestra cabeza y está soportado en un soporte, pero valga la redundancia, en un sistema material de papel, o cualquier otra entidad con la que trabajamos, pero no está ni en nuestra cabeza ni está en un soporte digital, como podría ser un solar, como podrían ser preexistencias materiales, como podrían ser temas patrimoniales, como podrían ser, es decir, todo lo que tiene realidad material, pero no es
ni digital todavía, ni es una interpretación o una idea dentro de los agentes del proceso creativo. Esa es la Y fragmentación estas que son estamos las haciendo. categorías de objetos. ¿Perdón? Estas son las categorías de los objetos. De los objetos y de las operaciones. Las operaciones también pueden ser computacionales, humanas o analógicas. Exactamente. Ok. ¿Vale? Ujú. Ahora, desde esa clasificación básica la teníamos en el mes pasado, pero en el desarrollo del modelo nos hemos encontrado con que aparecen dos nuevas condiciones fundamentales, ¿vale? Una se refiere a los objetos y otra se refiere a las operaciones, y hay una que está un poco a caballo entre los dos, o sea, y hay una relación entre las dos. En los objetos, que son todo, siguiendo la definición de Bunge, ¿no? Es decir, los objetos son todo aquello que nosotros podemos pensar, ¿vale? Lo clasificamos según su complejidad, ¿no? Es decir, hablamos de datos, de información y de conocimiento, básicamente, ¿no? Siguiendo la estratificación de la pirámide Noise, Data, Information, Knowledge, ¿no? Siguiendo esa estratificación, la tomamos como punto de partida, pero como veremos más adelante, no trabajamos cuantitativamente en ella, sino cualitativamente, ¿no? Los clasificaremos por complejidad, ¿vale? Y lo que nos encontramos es que tenemos que hacer una distinción entre los objetos que salen del sistema o que tienen una preexistencia en el sistema y se escapan a la voluntad y al control, y los objetos emergentes. Los objetos emergentes son aquellos que, sin tener una previsión o sin tener una preexistencia, entran dentro del proceso de proyecto, entran dentro del proceso de diseño y lo distorsionan o lo modifican, ¿vale? Eso es como veremos en el desarrollo, es una operación tan básica como decir, si estamos trabajando con espacios, estamos dibujando espacios que tenemos en la cabeza, estamos dibujando salas, estamos dibujando elementos, en este caso, en el caso de la escuela, estamos dibujando las salas que corresponden, o los espacios que corresponden a las aulas de cada grupo docente, y cuando se superponen esas aulas, pues aparece un espacio intermedio que no estaba previsto. Ese espacio, nos hemos dado cuenta que tenemos que darle a esa emergencia, tenemos que darle sitio en el proceso del proyecto, ¿vale? Y son los que denotamos en los gráficos con esa flecha. Dejan de ser ese rectángulo que indica el objeto para ser una flecha, en el sentido de que algo que aparece dentro del proceso de proyecto. Y al mismo tiempo, dentro de las operaciones digitales, ¿vale? No todas las operaciones, pero sí dentro de las operaciones digitales, hemos visto también que hay una serie de operaciones que no están sistematizadas, ¿vale? No tienen simplemente no tienen una condición simplemente de producir un resultado ya determinado, sino que incorporan la necesidad o la oportunidad de un control y de una determinación, ¿vale? Entonces ahí estaríamos dentro del campo del diseño paramétrico, ¿no? Porque esas operaciones de control necesitan controladores, necesitan parámetros, necesitan objetos de control, ¿vale? Son operaciones puntuales, como veremos en el desarrollo completo, son operaciones puntuales y se diferencian de otro tipo de operaciones digitales, las que simplemente nos sirven para procesar información y producir otro tipo de información, otro tipo de conocimiento que ya tenemos preestablecido o predefinido en nuestra cabeza o en nuestro proceso de proyecto. Este es el estado actual, lo que vemos ahora mismo es el estado actual del modelo, no es el proceso completo o sea, no conseguiría el desarrollo completo del proyecto, pero en tanto que hemos llegado de objetos muy iniciales, o que entendemos muy iniciales en el proceso de proyecto, a objetos muy finales de los niveles, los niveles los objetos de bajo nivel de abstracción, perdón, que serían objetos concretos que podríamos incluso, cuando entremos en el desarrollo de los sistemas, o sea, del soporte digital, podríamos llegar a convertirlo en objetos BIM. Todo el modelo en el estado actual nos refleja ya una serie de cosas muy importantes, que son para nosotros muy importantes y que nos están anticipando ya prácticamente la totalidad de los problemas o de las situaciones específicas a las que tendríamos que responder en el desarrollo de este proceso de proyecto. ¿Vale? Empezamos en el proyecto, aunque está comenzado, o sea, está empezado el soporte digital interactivo, pero me parece que tampoco es necesario reflejar, o sea, hacer el paralelismo entre el modelo y el proyecto, o entre el modelo y este soporte interactivo, y es suficiente con que podamos trabajar, y además creo que valida un poco el planteamiento informacional del que estoy hablando, que podamos trabajar con lo que está pasando aquí en el grafo, con lo que está pasando en el modelo.
Dentro del proyecto hay un argumento de los autores, que es la necesidad de que los grupos se identifiquen con sí mismos y de que los grupos tengan una conciencia social dentro de las distintas aulas que tienen que producir dentro del proyecto de la escuela infantil, ¿no? Y entonces, en entender ese concepto, lo trabajamos como con ese tipo de conceptos de objetos emergentes, ¿no? Que aparecen desde la voluntad proyectual de los diseñadores, de los agentes creativos, y empezamos a materializarlos, ¿no? Entonces empezamos a hacer que desde la conciencia social los grupos se miran y este objeto que sigue siendo emergente, porque esta conciencia social podría tener muchísimas formas distintas de formalización, ¿no? De actualización, empezamos a hacer preguntas que son preguntas operativas, y esas preguntas operativas están dentro de la cabeza de los creativos, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos materializar la mirada entre los grupos? Pues un concepto que está dentro del proyecto, ¿no? Sería la transparencia. Otra operación analógica sería la orientación de esas miradas. Esa orientación nos pide un origen y un destino. Y asimismo, tenemos otra serie de conceptos que son esos objetos analógicos que no parten de los agentes creativos, sino que parten de agentes externos, como puede ser la normativa. Pues la normativa, al someterla a la operación de análisis, pues nos da objetos analógicos que todavía no están digitalizados, que son la superficie, son un programa, son las relaciones entre los grupos, son las dotaciones materiales que necesita cada grupo, y que vamos avanzando dentro del proceso del grafo, dentro del proceso de modelado, por esa sucesión que comentábamos la semana pasada de objeto-operación, por ese encadenamiento, vamos consiguiendo avanzar en el grafo, ¿no? Y vamos encadenando. Cuando hablamos de cómo se materializa ese grupo o cómo se opera con ese grupo, con ese concepto grupo, pues viene de la normativa. La normativa determina el concepto grupo, ayuda a la formalización, pero al mismo tiempo en el análisis de la normativa hay una cuantificación de superficie, ¿no? Que es un valor determinado, un valor numérico. Y entre esas dos empezamos a generar el espacio bidimensional o tridimensional del grupo. En ese sentido, nosotros todavía en esta parte del modelo estamos trabajando todavía con un concepto que está en la cabeza, que es un concepto creativo, que podría tener ya soporte papel o no, pero es un concepto humano, es un objeto humano. Desde aquí es cuando empezamos a hablar de esa transformación de los objetos analógicos, ¿no? Como que son las preexistencias, el colegio preexistente en el que se inserta este proyecto, que es una ampliación, como digo, de la escuela infantil del colegio. Tiene el análisis del colegio, pues tiene límites, tiene fachadas, tiene accesos, tiene toda una serie de puntos que siguen siendo objetos analógicos, y que en el momento en que los sometemos a una operación computacional como es la más elemental, que es la digitalización selectiva, empiezan a generar objetos que ya son constructos, son digitales y son constructos más complejos. Ya una fachada que estaba en un plano de una preexistencia, cuando la digitalizamos y hacemos esta operación que es digital, pero que al mismo tiempo es una operación voluntaria del agente creativo, la estamos convirtiendo en un constructo digital, en un constructo de información. Esa fachada pasa a ser algo más, porque nosotros le incorporamos esa información adicional, de decir, este elemento polilínea, que es un elemento digital y un elemento gráfico, pero tiene una serie de valores determinados. Y al mismo tiempo, pues ese elemento polilínea lo podemos empezar a someter a estas operaciones de determinación y a estas operaciones que tienen que ver con lo paramétrico, entendido en el sentido más ortodoxo de la palabra, ¿no? Es decir, una operación algorítmica que tiene una serie de entradas para una determinación geométrica, pero que lo que nos permiten es que cuando hablamos de la orientación del grupo, determinamos ese punto de origen para la orientación a través de una posición concreta que se localiza en relación al contorno de un edificio preexistente. Entonces, toda esa operación, la complejidad de esa operación está siendo ya una operación cognitiva, ya no es operación ni gráfica, ni es una operación simplemente informacional, sino que lo que está usando, y ahí es donde entramos en superar esa barrera de los interfaces de usuario y de la reutilización, cuando usamos ese elemento gráfico, que es la fachada de la preexistencia, como un elemento de control, ese elemento se convierte en un objeto cognicional, ya no es un objeto gráfico, ya ha superado lo gráfico, pero al mismo tiempo se convierte en un soporte de nuestro control y de la determinación del proyecto. Si seguimos evolucionando, esta es la siguiente fragmento, aquí enganchamos con la digitalización selectiva. Si seguimos evolucionando, empezamos a ver que el grafo empieza a complejizarse muchísimo, aparecen otros elementos que nos ayudan y que usamos casi como puentes de control, ¿no? Usamos puntos para seleccionar posiciones dentro del espacio delimitado por los contornos del proyecto, en el sentido de que echamos en falta dentro de los soportes paramétricos, y creemos que hay líneas de investigación que los han solventado de otra manera, nosotros echamos en falta
aspectos tan directos y tan inmediatos como cuando dibujamos y decimos un ahí, ¿no? Es decir, ¿dónde tiene que ir un determinado elemento dentro de un proyecto? Tiene que ir ahí, ¿no? Entonces, ese ahí, esa localización espacial, la hemos solventado con elementos intermedios que no tienen una función dentro del soporte del proyecto completo como objeto digital interactivo, más allá que la determinación de un lugar, ¿no? Entonces, un punto dentro del soporte digital pasa a convertirse en un lugar, y ese lugar pasa a tener una carga cognicional y de información súper potente que nos permite evitar tener que generar muchísimos algoritmos que para usuarios no avanzados serían muy difíciles, pero que entendiendo esa hibridación de los sistemas analógicos con los sistemas informacionales, entendiendo esa hibridación, se convierte en un recurso muy fácil y para nosotros de tremenda potencia, ¿no? Como veíamos, dentro del proceso se incorpora, como ya hemos mencionado, se incorporan temas de normativa, se incorporan temas de preexistencia, y el propio proceso, al tener el grafo completo delante de nosotros mientras estamos trabajando, nos damos cuenta de que no hay idas y vueltas, no hay la linealidad del tiempo cuando desarrollamos el proceso desaparece, porque lo que tenemos siempre es ese conjunto metaestable que refleja la interdependencia de todas las ideas, de todos los objetos y de todas las operaciones. Dentro de esa posición es lo que nos hace pensar que cuando aparecen estos objetos emergentes, como estos espacios intermedios que tenemos aquí en el centro de la imagen ahora mismo, esos espacios intermedios aparecen en un momento del desarrollo del modelo que no es inicial. Entonces nos hace cuestionarnos, decir, nosotros detectamos esos espacios intermedios o se nos hacen importantes esos espacios intermedios cuando ya llevamos mucho tiempo analizando el proyecto. Entonces nos cuestionamos y decimos, ¿eran esos espacios intermedios, estaban previstos por los autores del proyecto o aparecen durante el desarrollo del proyecto igual que nos han aparecido a nosotros en un punto intermedio del mismo? Y la respuesta a esa pregunta es que se nos hace intrascendente saber si aparecen antes o después, porque cuando estamos consiguiendo encadenar y estamos consiguiendo relacionar todos los objetos del proyecto, todos esos momentos espaciales, todos esos momentos cognitivos, todas esas voluntades, todos esos requerimientos, cuando los estamos consiguiendo enlazar en un sistema metaestable, el cuándo aparecen dentro del proceso pierde totalmente la importancia. Entonces, el tiempo del proceso solo es una condición límite entre el encargo y la entrega. No necesitamos saber cómo ha evolucionado el proceso de proyecto, porque el proceso de proyecto siempre está bien en el sentido no cualitativo, sino cuantitativo. Siempre da el resultado que debe dar en ese momento. Y esto es justo lo que acabo de comentar ahora mismo, ¿no? El modelo se hace metaestable en el sentido de que no necesitamos, siempre que nos enfrentamos al modelo, el modelo funciona, el modelo es completo, y podemos extraer partes o podemos componerlo y descomponerlo a voluntad, y podemos hacerlo evolucionar, pero no en un sentido temporal de avanzar en el tiempo, sino en un sentido de profundidad entre las relaciones del sistema. Como hemos comentado, la dificultad en los interfaces de control la solventamos, no generando algoritmos, Miguel, perdón un momento. Sí. ¿Qué significa para ti metaestable? Metaestable es que no tiene una única opción o sea, no tiene una única solución, como se dijera. No me gusta usar solución porque estaría hablando de problemas. No tiene un único estado válido, sino que hay varios estados que son igualmente válidos. Entonces, en ese sentido, la evolución en el tiempo, el desarrollo en el tiempo, y de que el modelo del proyecto siempre tenga muchos puntos en el que está bien, es algo que nos confirma esa metaestabilidad. Lo ideal es llegar hasta el final, llegar hasta los límites últimos y producir, o sea, hasta el estado último, y producir esos objetos de bajo nivel de abstracción que implican la documentación arquitectónica. Pero si no hemos llegado todavía, el final del grafo, el final es un grafo dirigido, ¿vale? Y llega hasta un final, va bajando en el nivel de abstracción, ese final va a estar siempre bien. Los objetos de control nos permiten que haya muchas variaciones, o sea, haya muchas posibilidades. Tendríamos que entrar en la definición de los rangos de valores, los escalones de valores y demás, pero eso son cuestiones que son casi de minucia, de paramétrica, que no nos preocupan porque ya está más que trabajado por muchísimos autores, ¿no? Entonces, no es algo que
que nos interese profundizar en cómo funciona un elemento, un componente en una herramienta de Visual Scripting para localizar un punto a lo largo de una línea, ¿no? Eso para nosotros es intrascendente. Lo que sí nos interesa es saber que habrá muchos puntos, no todos, pero habrá muchos puntos a lo largo de esa línea que nos generen a nosotros un estado válido dentro de ese grafo completo. Entonces, eso para nosotros es la meta de estabilidad. Hay muchísimos estados de equilibrio. Entonces, tampoco... ¿Cómo sabemos que un estado está en equilibrio? ¿Perdón? ¿Cómo sabemos que un estado está en equilibrio? ¿Y cómo sabemos que un estado se ha ido del equilibrio? Porque lo tenemos que evaluar. Y ahí es donde voy con la necesidad de... o sea, ahí es donde voy, donde me reafirmo en que la investigación no me interesa que vaya en la línea de la automatización, ni de la generación, ni del diseño generativo, sino me interesa que vaya en la línea del control, del establecimiento de los procesos creativos desde una voluntad de control por parte del autor. Entonces, nosotros no podemos, o sea, no podemos, podríamos, pero no me interesa defender la postura de que en un soporte digital interactivo podríamos abandonar ese soporte a la creación automática o a la creación autónoma. No me interesa. Ni me interesa el optioneering, no me interesa desplegar el sistema en 50 posibilidades distintas. Me interesa la posibilidad de que con un sistema podamos, igual que los expertos en sonido manejan las mesas de mezcla gigantes y la opción o el interés es buscar la configuración de todos los diales de control hasta encontrar la situación perfecta, pero sabiendo que puede haber muchas situaciones perfectas dentro de esos diales de control. Y entonces lo que busco es no encontrar esa situación perfecta, no encontrar la situación de todas las posibles de equilibrio, no encontrar la ideal, sino simplemente facilitar el trabajo sobre la exploración de todas esas situaciones ideales de equilibrio. ¿Y cómo es eso de diferente con el concepto de optioneering, en el cual tú estás generando soluciones y la validez de la solución la dices tú como creativo? Tú eres el que dice, me gusta esta, me gusta esta otra, me gusta esta otra. Me gusta este estado de equilibrio, este estado de equilibrio, este estado de equilibrio. Tiene muchísimo que ver, pero simplemente, o sea, donde intento distanciarme es en el hecho de que decido yo voluntariamente no entrar dentro de la exploración de esa generación de opciones, sino en el control de las posibilidades. A través de los sistemas que yo estoy proponiendo, con herramientas de generación, se podrían crear espacios de diseño listos para la exploración, sin duda, pero no es el camino que a mí me interesa explorar. Yo estaría antes y en la base de lo que sería el optioneering, pero simplemente no estoy decidiendo, o lo que me estoy proponiendo es no entrar en ese campo de exploración de muchas opciones, sino de control de una. Okay. Continúa. A lo que hemos llegado es a conseguir profundizar en la concreción material y que saber y tener la certeza de que en la traducción de este grafo a un soporte digital interactivo podríamos llegar sin problema a la concreción material de la producción de estos objetos BIM, ¿no? Objetos digitales con información constructiva que nos harían cerrar, como si dijéramos, cerrar el ciclo completo de lo que entendemos nosotros por proyecto integral, ¿no? Que va desde el pensamiento abstracto hasta la concreción material. Perdón. La utilidad del trabajo con el grafo para nosotros es que refleja de una forma lo suficientemente sólida las interdependencias del pensamiento arquitectónico, ¿no? Entonces, frente a eso, el pensamiento con los soportes analógicos, sabemos que estas interdependencias existen, pero no se reflejan, son inconscientes, ¿no? Es decir, o no son presentes, ¿no? No sería del todo correcto decir que son inconscientes, porque responden a la voluntad del diseñador, ¿no? Lo que sí están es, o sea, lo que no están sistematizadas. Al tener soportes analógicos están sistematizados en la cabeza de los creativos, pero no en ese soporte analógico, igual que no son interactivas, ¿no? Y además, para nosotros, pues, conllevan un alto nivel de ineficiencia, que incluso en el trabajo con software BIM, ese nivel de ineficiencia está bastante solventado en el sentido de la producción automática, o la producción semiautomática de
documentación gráfica, pero no se produce la relación que nosotros estamos construyendo con los sistemas de pensamiento abstracto, o sea, de pensamiento de alto nivel de abstracción. Esos sistemas de orden superior o de nivel superior no están todavía implementados en los soportes, en los software BIM tradicionales. Recopilando un poco, lo que entendemos entonces es que el proceso de proyecto, que nos resulta ahora mismo tan elemental y tan básico que nos resistimos a llamarlo metodología, pero respondería a una serie de pasos muy directos, ¿no? Muy claros, ¿no? Es decir, cuando estamos planteando un objeto dentro del modelo, tendríamos que establecer, o sea, preguntarnos su condición, si es humana, si es analógica o si es computacional, saber si es un objeto emergente o si ya forma parte del sistema por unas condiciones que se escapen a nosotros, y establecer su nivel de complejidad, como decimos, de una forma cualitativa y no cuantitativa. En cuanto a las operaciones, igualmente, determinar su condición, determinar el nivel de complejidad y empezar, en el momento que aparece una información, o sea, aparece una operación, determinar cuáles son los insumos informacionales que necesitan, ¿no? ¿Qué necesitamos para poder construir esa operación y qué resultado nos da esa operación, ¿no? Y desde ese entender qué es lo que necesitamos y qué nos da, pues empezamos o sea, somos capaces de determinar si la operación es sistémica y es estable dentro del sistema, o si es una operación de control que necesite pues ciertos parámetros, que abra posibilidades de indeterminación y de apertura de distintos resultados. De todo el trabajo de producción del modelo, hemos ido extrayendo una serie o sea, hemos ido trabajando al mismo tiempo en la elaboración y el pensamiento de las estrategias que ya están planteadas, ¿no? Y en reafirmar ciertas cosas, ¿no? Entonces, un poco lo que se destila de este proceso es que, en primer lugar, que el modelado es un metaproceso, ¿no? Cuando estamos hablando del modelado, en este ejercicio lo hemos hecho de un proyecto ya terminado, pero si hiciésemos el paralelismo y lo que postulamos que puede ser una herramienta de creatividad, lo que estaríamos haciendo es diseñar o modelar un objeto que al mismo tiempo forma parte del proceso de diseño que estamos haciendo, ¿no? Entonces ahí hay un bucle que nos parece interesante, pero que nos ha saltado o sea, nos ha saltado esa idea y nos parece que necesita profundidad, ¿no? Hace evidente el proceso, o sea, el modelo hace evidente la interdependencia entre los objetos que pueblan el pensamiento arquitectónico, y además explicita la indeterminación de los mismos, ¿no? Cuando trabajamos con soportes analógicos, esa indeterminación y esa interdependencia muchas veces se queda velada porque tomamos la decisión y plasmamos esa idea en una determinada formalización gráfica dentro de esos soportes, ¿no? Nos parece muy interesante, y es que un aspecto que comprobamos como lo informacional homogeneiza, ¿no? Es decir, cuando somos capaces de trabajar con una idea abstracta, como es como que los grupos que forman parte de ese conjunto social humano se miran, o es la determinación cuantitativa de la superficie necesaria para un aula, o es la persistencia de un árbol dentro del patio del colegio sobre el que se interviene, esos tres tipos de objetos que tienen una naturaleza totalmente distinta, cuando los convertimos en información se homogeneizan, ¿no? Entonces aparece para nosotros, y ese quizás sea el punto más importante para nosotros de todo el trabajo de investigación, y es que cuando convertimos esos tres objetos de distinta naturaleza, los convertimos en información, todo se homogeneiza y todo se hace equipotente. Todo pasa a ser la misma sustancia y podemos operar con ella en nuestra voluntad, ¿no? Y entonces cuando para nosotros la creatividad, ¿no? En el sentido no de posibilidad de opciones, sino de potencial imaginativo, es cuando para nosotros explota, es cuando a nosotros realmente nos parece emocionante, ¿no? También importante el hecho de poder trabajar con estos objetos analógicos como objetos de control, ¿no? Es decir, cuando establecemos, como decíamos, ¿no? Cuando usamos un punto para decir ahí, o usamos la digitalización de una preexistencia en el proyecto para determinar un espacio, esos objetos analógicos, esas preexistencias se convierten en objetos de control, se convierten en seguridades, pero al mismo tiempo son informacionales, ¿no? Entonces, es cuando se reafirma ese potencial de trabajo, ¿no? La abstracción se hace equipotente entonces a la concreción material, ¿no? Como decimos, ¿no? Es decir, la abstracción de una idea, de una voluntad, de un concepto social, político, atmosférico, fenomenológico, se hace equipotente con la concreción de una normativa, de un documento legal que nos vincula como profesionales, ¿no? También es importante el hecho de que estas ideas que llamamos preespaciales, de momento, pero creemos que es una posición que va a durar conforme avancemos la investigación, no necesitan
que hagamos una operación intelectual o digital para transformarla en esos objetos espaciales, ¿no? Es decir, cuando decimos hay una voluntad de que el grupo se reconozca a sí mismo, esa traducción a los grupos se miran, es un concepto emergente que para nosotros no necesita de más explicación, ¿no? Porque entonces estaríamos explicando la vida, ¿no? Estaríamos explicando cosas que entendemos que no necesitan explicación porque se someten a un escrutinio que no nos parece ni productivo ni siquiera necesario, ¿no? Y como decíamos antes, el agente humano dentro de la construcción de estos bucles, dentro de esta evaluación de cuáles son los estados de equilibrio, cuáles son los estados idóneos, se hace indispensable, ¿no? Para nosotros, esta forma de trabajo, entendemos que hay otras líneas de investigación que están trabajando por la automatización de los procesos creativos, por la generación, el diseño generativo. Para nosotros, dentro de la forma de trabajo, en tanto que hibridamos lo digital con lo humano, el agente humano se nos hace indispensable en este proceso. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.